buenas noches nuevamente. En honor a las personas que somos puntuales, vamos a dar por inicio a esta actividad. En el día de hoy, siguiendo con esta serie de charlas sobre qué alternativas tenemos para aquellos pacientes con epilepsia refractaria, vamos a dedicarnos con un minuto a ver cómo les va a los pacientes a quienes nosotros, por alguna razón, terminamos indicándole un tratamiento quirúrgico. Ustedes saben, como vimos en la primera de las charlas del doctor Ábalos, hay varias alternativas quirúrgicas para los pacientes con epilepsia refractarias, desde las lobectomías temporales a las cirugías resectivas, hemisferectomías y demás. Lo que queremos ver ahora es, en estos contextos, en este tipo de cirugías, en estos pacientes, cómo les va, qué perspectivas tenemos. En primer lugar, la doctora Tatiana Potes, que ella recientemente terminó una beca de perfeccionamiento con nosotros y que en este momento la tenemos conectada desde Colombia, ya que ha regresado a su país, nos va a presentar algunos casos clínicos sobre los cuales luego la doctora Ana Gabriela Besoque, que pertenece al grupo de la sección de epilepsia del Hospital Italiano, nos va a hacer una actualización sobre los outcomes en los distintos tratamientos quirúrgicos. Gabriela es neuróloga, se formó en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, luego hizo una beca de formación con nosotros en el Hospital Italiano y en este momento es una de las 4 personas que conformamos el grupo. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la doctora Potes. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a presentar primero, voy a iniciar presentándoles 2 pacientes. Uno de ellos es, voy a recordarles un poco, el paciente que nos presentó la doctora Tevez en la primera charla. Y posteriormente voy a contarles otro paciente más. En cuanto al primer paciente, que este es el paciente que les contaba de la doctora Tevez, fue una mujer de 40 años que tenía antecedente de eventos paroxísticos de probable etiología epiléptica desde los 8 hasta los 12 años, que había hecho tratamiento con carbamazepina y etosuximida. Luego tuvo libertad de crisis hasta los 22 años y en ese momento comienza nuevamente con los eventos epilépticos. La principal, perdón, que tenemos esto acá. La crisis principal que tenía él, el principal tipo de crisis tenía arresto de comportamiento con mirada fija, seguido de verbalizaciones, hacía rezos, pedidos de ayuda, en algunas ocasiones hacía el signo de la cruz, en ocasiones asociaba pérdida del tono postural y caída de la propia altura. Siempre tenía la confusión posictal y tenía una duración de minutos, una frecuencia más o menos de 3 a 4 por día. Por tener resistencia a múltiples tratamientos farmacológicos, entonces la consideramos como una epilepsia focal farmacoresistente, se le indicó evaluación prequirúrgica. Tenía una resonancia que tenía esta esclerosis mesial temporal izquierda y el electroencefalograma mostraba inicio ictal y actividad irritativa temporal derecha. Dado que tenía una semiología y un test neuropsicológico que no eran lateralizadores, que tenía esta disociación, se le había programado la estereoelectroencefalografía. En esta le habíamos encontrado que tenía un inicio ictal temporal izquierdo y una actividad irritativa bitemporal independiente. Por esta razón, recuerden que se le realizó una lobectomía temporal anterior izquierda y la anatomía patológica había dado una displasia cortical focal y una esclerosis mesial temporal. Bueno, con respecto, ahora vamos a ver a este paciente cómo le fue al finalizar la charla la doctora Besoque. Bueno, con este segundo paciente es un hombre de 26 años, zurdo, que él tenía como antecedentes un TEC a los 5 años con pérdida de la conciencia, tenía antecedente de tabaquismo, consumo de alcohol y marihuana hasta los 18 años, no tenía ningún antecedente de epilepsia y tenía un antecedente de un quiste subaracnoideo que se le había diagnosticado en contexto de una primera crisis generalizada a los 8 años de edad. En ese momento, a los 8 años, le encuentran este quiste asociado a la crisis, le hacen una cirugía y lo dejan medicado con difenilidantodina. Con esta medicación permaneció libre de crisis hasta los 15 años. Bueno, después a los 15 años se empieza presentando estos tipos de crisis. El tipo 1 en realidad son crisis más o menos similares, solamente que en la segunda agrega algunas cosas.
pero en la tipo 1 se da arresto de comportamiento, movimiento inespecífico de la boca, vocalización, movimientos clónicos en la cara, y posteriormente es una postura distónica de ambas manos con una sutil desviación de la cabeza a la izquierda. Esto ocasionalmente evoluciona a crisis tónico-clónica. Y la tipo 2 realiza un parpadeo rítmico bilateral, un movimiento inespecífico de la boca, seguido hace vocalización, abducción del pie izquierdo con clonías. Y esta ocasionalmente también evoluciona tónico-clónica bilateral. Se la presenta más o menos unas 2 o 3 veces por semana. La medicación con la que estaba al momento de la evaluación era con levetiracetam, 3.000 miligramos al día, la motrigina 350 por día, la cosamida 400 al día y lorazepam 2 miligramos por día. La única medicación previa que había tenido era fenitoína. Entonces, con todo esto que acabamos de ver, se consideró nuevamente que era un paciente con una epilepsia focal refractaria al tratamiento farmacológico. Entonces, en este momento dijimos, bueno, es candidato para evaluación prequirúrgica. Se le hizo un videoelectroencefalograma en el cual en el interictal lo que se muestra es esta actividad de onda aguda, onda lenta, que en ocasiones era de forma aislada, en ocasiones eran complejos. Y en cuanto al inicio ictal, no quisimos ponerlo para no alargar mucho el caso, pero era básicamente de inicio con complejos de onda aguda, onda lenta en la región bifrontal a predominio izquierdo, con mayor amplitud en FP1, F3, C3 y FP2, F4, C4. Le hicimos esta resonancia de cerebro que lo que mostraba era esta lesión cavitada, que era la secuela de la resección del quiste que se le había hecho. Se le hace un test neuropsicológico que básicamente lo que informa es un déficit mnésico ejecutivo leve. Tenía en la memoria verbal fallas de registro y el almacenamiento estaba preservado. Tenía un déficit en la memoria visual y tenía síntomas de depresión moderada. En la resonancia funcional, bueno, tenía una activación bilateral y simétrica de la corteza motora y a nivel del lenguaje tenía activación frontal y temporal bilateral a predominio izquierdo. Entonces, con todo esto, lo que se interrogó en ese momento, lo que consideramos era que el área sintomatogénica podía ser prefrontal u opercular y no estaba muy lateralizado por los síntomas que vimos de la clínica. El área irritativa por el interictal era bifrontal a predominio izquierdo, el área lesional por la lesión secular que tenía era frontal izquierda, el área funcional era prefrontal. Entonces, la sospecha era que tuviera un área epileptogénica frontovasal izquierda. Con esta teoría, el paciente se lleva a la colocación de gridas subdurales. Entonces, fíjense que acá está el esquema que se le colocó. En la parte de acá se le colocó una grida de 32, que fue en la parte frontal izquierda lateral. En la parte de acá se le colocan 2 tiras de 6 en la parte frontal basal izquierda. Se coloca esta, que es una tira de 8 frontal medial anterior izquierda, y estas 4 tiras en la región frontal medial posterior izquierda. Con esto se hace este trazado que ven acá, y lo que se vio en la mayoría de crisis que tuvo fue esta actividad rápida que iniciaba en FMO, que era este electrodo que veíamos acá, esta tira. Y bueno, esta es la continuación de la crisis. Con base a esto, ahora les contamos qué hicimos después con este paciente. Vamos a darle paso a la doctora Besoque para que nos hable un poco del outcome postquirúrgico y posteriormente les cuento qué pasó con estos 2 pacientes. Muchas gracias por la presentación y por darnos Casasco lugar a participar en estas charlas, en estas jornadas. Bueno, yo voy a hablar sobre la evolución postquirúrgica que tienen los pacientes y enfoqué esta charla un poco desde el lugar del neurólogo clínico, quizá orientado hacia epilepsia, que tiene que asesorar a los pacientes con epilepsia focal fármaco resistente en cómo les irá o qué chances tienen de mejorar su situación al someterse a un procedimiento quirúrgico resectivo, ¿sí? En esta situación, el neurólogo, cuando está charlando la posibilidad de ofrecerle cirugía de epilepsia a un paciente, siempre tiene que poner en la balanza, por un lado, la chance de
el control de crisis que tiene el paciente luego de someterse a la intervención quirúrgica, de mejorar su epilepsia, versus el riesgo de déficit neurológico y de complicaciones que este procedimiento puede asociarle, ¿no? Riesgo de déficit neurológico focal, de déficit neurológico cognitivo también. Es difícil no dar una charla de este tipo sin referirse inicialmente al primer trabajo, el trabajo pivotal realizado en Canadá en el 2001 por el equipo de Samuel Wibb, que fue el primer estudio aleatorizado y controlado que comparó el tratamiento médico versus quirúrgico en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Incluyó a pacientes adultos con semiología del lóbulo temporal, fármaco resistente, y excluyendo pacientes con lesiones cerebrales progresivas, pacientes que asociaran eventos psicogénicos, pacientes con cirugía previa y pacientes con lesiones extratemporales. Y los dividieron a los pacientes en dos grupos. Un primer grupo, que fue aleatorizado hacia el tratamiento quirúrgico, que los evaluaban, hacían toda la evaluación prequirúrgica a la cual se refirió el doctor Ábalos en la primera charla, y eran sometidos a la cirugía en las primeras 4 semanas de finalizada esta evaluación. Y un segundo grupo, sometido a tratamiento médico, que entraba en una lista de espera habitual en Canadá en ese momento, que era de 1 año. Por eso fue éticamente aceptado este protocolo. Incluyeron 40 pacientes en el grupo médico y 36 en el quirúrgico, y vieron una diferencia altamente significativa en la evolución al año en estos dos grupos de pacientes. Los pacientes sometidos al grupo quirúrgico, acá vemos en las barras azules, presentaron un porcentaje de libertad de crisis al año alrededor del 60%. Estas son las crisis con afectación de conciencia únicamente, versus el 8% de los pacientes, sometidos, que continuaron bajo tratamiento médico. Y ese porcentaje disminuyó un poco, pero mantenía una diferencia estadísticamente significativa si se tomaban en cuenta todos los tipos de crisis, con y sin afectación de conciencia. Asimismo, también se vio al año que había una diferencia significativa en cuanto a calidad de vida en estos pacientes. Los pacientes sometidos a cirugía presentaban mejores scores más altos en las escalas de calidad de vida. A partir de acá salen una gran cantidad de trabajos que tratan de establecer factores predictores y evolución y chances de libertad de crisis. Vamos a hablar solamente de algunos de ellos, obviamente, dentro de los más antiguos también, y siguiendo con las lobectomías temporales. Está este trabajo, que es uno de los más grandes en cuanto a número de pacientes, que incluye a 371 pacientes sometidos a lobectomías temporales anteriores estándar seguido durante 5 años. Esto se los muestro porque en realidad el porcentaje de libertad de crisis en este trabajo, y es lo que se sostiene en el resto de los trabajos también, es un poco más alto que el que nos informaba Samuel Wibb en su trabajo del 2001. Al año, el porcentaje de libertad de crisis en lobectomía temporal ronda alrededor del 70 u 80%, y ese porcentaje, a medida que los años pasan, va disminuyendo un poco, llegando a los 10 años más o menos al 53, 58%, y se sostiene ahí. Hay mucha cantidad de trabajos que en este tipo de cirugía sostienen estos porcentajes de chance de libertad de crisis. Y establecen ciertos factores predictores de libertad de crisis. Estos son, uno de ellos es la frecuencia de crisis prequirúrgicas, siendo a menor cantidad de crisis prequirúrgicas, más chance de libertad de crisis, y ponen un valor de corte de 20 crisis al mes. Este parámetro a lo largo de diferentes estudios también se sostiene. A veces son 20 crisis, a veces 15, 12, pero el concepto es que a mayor cantidad de crisis, menos chance de libertad postquirúrgica. Otro factor predictor de libertad de crisis postquirúrgica es la ausencia de historia de crisis tónico-clónicas generalizadas, la ausencia de lesiones bilaterales en resonancia magnética, la ausencia, bueno, de esto vamos a hablar después. Otro factor predictor es la ausencia de actividad epileptiforme a los 6 meses en el electro, a los 6 meses de la cirugía.
Y otro factor predictor de libertad de crisis es que no haya sido necesario hacer una evaluación invasiva. Si uno toma en cuenta y analiza un poquito las características de todos estos factores, tienen relación con que todos los factores que nos hablan de una posible red epileptógena más extensa o no tan focalizada en un área potencialmente resecable, son los que se van a ir asociando con menor chance de libertad de crisis. El hecho de tener crisis tónico-clónicas generalizadas o progresión a tónico-clónicas generalizadas nos habla de que la red epileptógena ya está instalada y ya tiende a difundirse más que en el área de inicio ictal. Lo mismo si hay más de una lesión en la resonancia, y lo mismo con la necesidad de una evaluación invasiva, nos habla de que no es tan clara la focalización del área epileptógena, ¿no? Y esos son factores que van a jugar en contra a la hora de la libertad de crisis. Bueno, ¿qué pasa en los pacientes donde uno no tiene lesión en resonancia magnética? Siempre seguimos hablando por ahora del lóbulo temporal. Este es un trabajo que trata de establecer el pronóstico por quirúrgico en una serie de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal no lesional. Incluyó 64 pacientes sometidos a diferentes técnicas, después vamos a hablar un poquito de las diferentes estrategias postquirúrgicas, con una mediana de seguimiento de 4.5 años. Estas son las características de los pacientes, la mayoría de ellos, aparte de la resonancia, se les había realizado PET, y encontraron lo siguiente: los porcentajes de libertad de crisis de pacientes completamente libres de crisis, como se ve en el gráfico de la izquierda de la pantalla, es similar a los pacientes que sí presentaban lesión en resonancia. Al año, alrededor del 80%, y vemos que ese porcentaje a lo largo de los años cae un poco, pero se mantiene alrededor del 50 y 50% a largo plazo. Y los pacientes que, si englobamos a los pacientes que presentaban un score de Engel 1, el score de Engel 1, la escala de Engel es una escala que nos habla sobre la evolución postquirúrgica y la cantidad de mejoría que hubo luego de la cirugía. El score 1 incluye únicamente a los pacientes que están libres de crisis o que solamente presentan auras o que aisladamente presentan crisis cuando uno baja la medicación. O sea, es el mejor parámetro, digamos, la mejor situación en la que puede caer un paciente luego de la cirugía. Los pacientes con score de Engel 1 fueron aproximadamente un poco más del 80% al año, 85%, y ese porcentaje bajaba a largo plazo, pero se mantenía siempre por encima del 60%. O sea que tengan o no tengan alteración en la resonancia magnética, los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal sostienen una evolución a largo plazo bastante favorable. Y luego del análisis multivariado, ellos encontraron como predictores de mal pronóstico la presencia de más de 12 crisis al mes nuevamente, y la presencia de crisis tónico-clónicas generalizadas, lo mismo que en el trabajo que les mostraba antes. Entonces, con respecto a la cirugía del lóbulo temporal, alrededor del 80% de los pacientes se mantienen en un score de Engel 1 en los primeros 2 años, luego este porcentaje baja un poco, pero se mantiene una mejoría significativa. Si la resonancia es normal, esto no parece afectar la evolución, pero ¿qué les pasa a estos pacientes con respecto a la función, al deterioro neurológico? Sabemos obviamente que el lóbulo temporal es esencial para diferentes funciones cognitivas, de memoria de reconocimiento visual, de reconocimiento de caras, en el lóbulo en el hemisferio dominante, en la región posterior de la neocorteza, se encuentran las áreas relacionadas con lenguaje, y también en los procesos de aprendizaje verbal. Pero no es solo las áreas puntuales de la corteza del lóbulo temporal o del hipocampo, sino también son muy importantes las conexiones que establece el lóbulo temporal con diferentes estructuras por fuera de él, para que todos estos procesos se puedan llevar a cabo de una manera correcta. ¿Cuáles son? Y estas conexiones en la cirugía del lóbulo temporal también se ven afectadas. Estas conexiones principalmente son el fascículo uncinado, que lo conecta con la región orbitofrontal, el fascículo occipitotemporal, que lo conecta con la región posterior, y el fascículo longitudinal inferior.
Entonces, se plantearon diferentes estrategias quirúrgicas para tratar de preservar la mayor cantidad posible de estructuras, tanto neocorticales como de todos estos tractos. Y les voy a mostrar este trabajo que lo que hace es comparar la evolución postquirúrgica tanto en cuanto a libertad de crisis versus el outcome de memoria y de aprendizaje verbal en estos dos tipos de resecciones diferentes. A la izquierda, la resección en bloque temporal anterior estándar, que es la que veníamos hablando en los trabajos anteriores, versus una resección mucho más selectiva, que es la amígdalo-hipocampectomía selectiva, donde se preserva tanto la neocorteza temporal como el fascículo occipitotemporal y gran parte del fascículo uncinado, sobre todo. ¿Y cómo les fue a estos pacientes? Ellos incluyeron 56 pacientes, 22 dentro de a quienes se les realizó amígdalo-hipocampectomía selectiva y 44 con las resecciones en bloques. Y vieron que al año de seguimiento no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a libertad de crisis entre ambos procedimientos, ni tampoco entre un hemisferio y el otro. A 7 años de seguimiento, en el hemisferio izquierdo tampoco hubo diferencias significativas, y en el derecho sí, las resecciones en bloques presentaban una mayor chance de libertad de crisis. En cuanto a los outcomes de memoria, la memoria verbal se vio una peor performance en los pacientes sometidos a lobectomías izquierdas versus el resto de los pacientes, y puntualmente cuando se comparó la lobectomía anterior estándar versus la amígdalo-hipocampectomía, los pacientes sometidos a lobectomía estándar o resección en bloque tuvieron un outcome muchísimo peor que los de amígdalo-hipocampectomía izquierda. Y no se observaron diferencias en los pacientes entre ambos procedimientos realizados sobre el hemisferio derecho, y tampoco entre los pacientes a los quienes se les había realizado la amígdalo-hipocampectomía izquierda versus los que tenían resecciones derechas de cualquier tipo. Eso con respecto a memoria verbal. Con respecto al aprendizaje, los pacientes operados del lado izquierdo se desempeñaron significativamente peor que los operados del lado derecho, pero no hubo diferencias entre ambas técnicas quirúrgicas. Pasando ahora a este es otro trabajo, una revisión sistemática, que lo que hace es tratar de establecer la evolución neuropsicológica en los pacientes sometidos a cirugía de epilepsia. Y esta revisión se las quiero mostrar porque es muy interesante. En realidad hay una gran disparidad en los trabajos sobre evolución cognitiva de los pacientes sometidos a lobectomías temporales. Entonces, este trabajo lo que trata es de toma los datos individuales de diferentes trabajos y establece 2 scores, que lo que hacen estos scores es tratar de cuantificar la evolución de los pacientes en términos de la proporción de pacientes en la cual se espera que haya un cambio confiable y significativo, en más o en menos, después de la cirugía. O sea, qué proporción de pacientes mejoran en determinado dominio cognitivo y qué proporción de pacientes empeoran en determinado dominio cognitivo. Esta es la técnica gold estándar para evaluar el outcome cognitivo después de la cirugía. Incluyó 23 estudios. La idea inicial era hacer sobre diferentes funciones cognitivas, pero los 22 de los 23 estudios incluían resecciones temporales, así que básicamente habla de cirugía sobre el lóbulo temporal. Y estos son los resultados. Con respecto a la memoria verbal, vieron que el 44% de los pacientes declinó en los que fueron sometidos a resecciones izquierdas, versus el 20% de los sometidos a resecciones derechas. Y esto tenía una diferencia significativa. Y hubo un pequeño porcentaje de pacientes que presentó una ganancia en cuanto a memoria verbal, solamente el 7% de los sometidos a resecciones izquierdas versus el 14% de los sometidos a resecciones derechas. Con respecto a la memoria visual, el riesgo de declinación es similar en ambos hemisferios. Un 15% de los pacientes con resecciones izquierdas reportó una ganancia, se observó una ganancia de función,
y en un 10% de los pacientes con resecciones derechas. Esta diferencia no es significativa. Con respecto al lenguaje, evaluado por el test de Boston, el 34% en promedio de los pacientes sometidos a resecciones izquierdas presentó declinación, y la ganancia es muy poco probable luego de resecciones temporales. Con respecto a la fluencia verbal, en resecciones izquierdas se vio una reducción promedio en el 10% de los pacientes y una ganancia en el 27% de los pacientes. O sea, se ve que la cirugía tuvo un beneficio sobre las funciones de fluencia verbal. En las resecciones derechas hubo porcentajes similares de pérdida y de ganancia. No hubo cambios en las resecciones temporales en cuanto a las funciones ejecutivas, y la verdad que con respecto a la atención son muy pocos los estudios que informan sobre esta área cognitiva. Es interesante lo que reportan también los pacientes, porque se analizó los cambios subjetivos, los cambios cognitivos subjetivos que ellos reportaban. Y hay una disparidad entre lo que el paciente percibe y lo que nos muestran los test neuropsicológicos postquirúrgicos. Los pacientes en realidad refieren una baja tasa de pérdida cognitiva, solo un 9%, mientras que un 18% refiere mejoría, independientemente de esto del lado de la cirugía. Muy pocos pacientes notaron una declinación significativa en la memoria verbal o en el lenguaje, a pesar de lo que digan sus mediciones objetivas. Y paradójicamente, en promedio, un 52 y 32 de los pacientes informaron una mejoría de la memoria verbal y del lenguaje, respectivamente, luego de resecciones izquierdas, o sea, completamente contrapuesto a lo que informan los test, ¿no? En el mismo estudio, el 40% de los pacientes con resecciones derechas informaron en un empeoramiento en la atención versus un 16% de los pacientes sometidos a resecciones izquierdas. Con lo cual hay una gran disparidad entre lo que percibe el paciente y lo que en realidad nos muestran los test. Ahora, esto es en los pacientes operados, pero ¿qué pasaría si uno lo deja al paciente bajo tratamiento médico y decide no operarlo? ¿Qué le pasaría en su evolución cognitiva? Este es un estudio longitudinal de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, que evalúa el deterioro de la memoria y de otras funciones cognitivas entre 147 pacientes sometidos a cirugía del lóbulo temporal versus 102 que continuaron bajo tratamiento médico. Hicieron las evaluaciones en 3 momentos. Al inicio del estudio, a un tiempo 3, que fue más o menos entre 2 y 10 años desde el inicio, con una mediana de 52 meses, y el tiempo 2 únicamente evaluado en el grupo quirúrgico al año de la cirugía. ¿Y qué fue lo que vieron? Vieron que en el grupo quirúrgico, en el tiempo 3, el 63% de los pacientes estaba libre de crisis, versus el 12% nada más de los pacientes sometidos a tratamiento médico. Y en el grupo quirúrgico, un 60% de los pacientes presentó un deterioro de memoria al tiempo 3, ¿no? Versus el 50% de los pacientes sometidos a tratamiento médico presentó también un deterioro de memoria. Esta diferencia entre ambos grupos no es significativa. O sea que, y no hubo otros cambios significativos en otras funciones cognitivas. Entonces, lo que concluye este trabajo es que si bien la cirugía adelantó el momento en el cual se produce el deterioro de memoria, este mismo deterioro más tarde ocurre en los pacientes que no son sometidos a tratamiento quirúrgico. Y fue más marcado si en cirugías del lado izquierdo o si las crisis continuaban. Sin embargo, en el grupo quirúrgico mostró una recuperación también progresiva de las funciones cognitivas. Primero de las funciones que no estaban relacionadas con la memoria y luego sí de la memoria. Entonces ellos terminan diciendo que el grupo quirúrgico es o un doble ganador o un doble perdedor. Esto quiere decir que es un doble ganador porque al porcentaje de pacientes, que es el mayor porcentaje sometido a tratamiento quirúrgico, le va bien, se queda sin crisis y luego recupera el déficit de memoria que inicialmente le genera la cirugía. O es un doble perdedor, porque si continúa con las crisis, en realidad ahí sí van a tender a empeorar también los trastornos cognitivos o a no recuperar lo que les generó la cirugía.
Los pacientes con alta reserva cognitiva prequirúrgica y con control de crisis, estos dos factores son los que están más asociados a la recuperación de la función postquirúrgica. Bueno, hasta acá vamos con lo del lóbulo temporal, pero ¿qué pasa fuera del lóbulo temporal? Este es un trabajo que evalúa la chance de libertad de crisis en epilepsias extratemporales y trata de identificar algunos factores predictores de recurrencia. Incluye 81 pacientes con una mediana de seguimiento de 10 años y ve lo siguiente: la curva de libertad de crisis a largo plazo es claramente diferente de las resecciones temporales, ¿no? El porcentaje de pacientes libres de crisis discapacitantes al año baja y es alrededor del 23% y del 14% a 5 años, una diferencia abismal con respecto a las resecciones temporales. Sin embargo, el 56% de los pacientes sometidos a cirugía reportan una mejoría significativa en la frecuencia de crisis. Una mejoría significativa es una reducción de más allá del 50% en su frecuencia de crisis. Y establecen algunos factores de riesgo de recurrencia, como son la presencia de displasia, me voy para atrás porque no sé si, bueno. La presencia de displasia cortical focal tipo 1 y factores asociados con libertad de crisis postquirúrgicas es que se haya podido hacer una resección completa de la lesión. Vamos a analizar lóbulo por lóbulo porque estos porcentajes varían en función de si se trata de una resección frontal, parietal u occipital. Con respecto a las resecciones frontales, este es un trabajo realizado por la Cleveland Clinic, que nuevamente el objetivo es tratar de establecer la chance de libertad de crisis luego de cirugía, resecciones del lóbulo frontal y establecer sus factores predictores. Y ellos utilizan el score de Engel 1 como libertad de crisis. Incluye a 70 pacientes con al menos un año de seguimiento, y estos son los porcentajes que ven. Al año ven alrededor de un 60% de pacientes que quedan libres de crisis, perdón, 56%, y ese porcentaje baja al 30% aproximadamente a los 5 años de seguimiento. Si uno toma en cuenta los pacientes con una reducción de más del 50% en cuanto a su frecuencia de crisis, ese porcentaje se eleva al 62% de los pacientes. Esto hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en el marco de qué otra opción tiene el paciente fuera del tratamiento quirúrgico, que es básicamente continuar con el tratamiento médico, y uno sabe que en estos pacientes con epilepsia focal farmacoresistente, donde ya han probado 2, 3 o muchas veces más medicamentos diferentes, la chance de que una nueva droga anticonvulsivante disminuya o los deje libre de crisis no supera el 3, 4, 5%, depende del número de droga que ya haya probado, ¿no? Entonces, si bien uno mira estos porcentajes y dice, bueno, no es tan alta la posibilidad, la otra opción que tiene el paciente en realidad le da una chance de libertad de crisis muchísimo más baja. Y estos son los factores que este trabajo encontró como predictores de mal pronóstico. Uno de ellos es la presencia de malformaciones del desarrollo cortical con resonancia normal, o sea, displasias corticales focales tipo 1, básicamente, que en general son lesiones más extensas y menos focalizadas. Otro factor es la presencia de anormalidades en la resonancia magnética fuera del lóbulo frontal. Otro factor es la presencia de crisis posoperatorias inmediatas. Esto hay distintos trabajos, este factor hay distintos trabajos que lo evalúan. Muchos lo ponen como un factor predictor de mal pronóstico y otros no lo asocian a mal pronóstico. En este sí, pero es un factor que está discutido. Y otro predictor de mal pronóstico es un electroencefalograma ictal con hallazgos generalizados o por lo menos no lateralizados, ¿sí?
son todos factores que nos hablan de una extensión del área epileptógena más grande y poco focalizada, y donde una resección local o focal probablemente deje afuera parte de la red epileptógena. Y otro factor, y en realidad el más, esto en cuanto a los factores prequirúrgicos. Otro factor predictor de mal pronóstico es la resección quirúrgica incompleta. Este es el más significativo. Entonces, ellos concluyen diciendo que un área epileptógena bien definida y restringida en extensión, tanto desde lo eléctrico, con un electro focalizado o lateralizado, y en las neuroimágenes, mejora la chance de libertad de crisis si esta lesión es resecada en forma completa. Y los factores que reflejan una pobre visualización de la zona epileptógena, como una resonancia normal o la presencia de una displasia cortical focal tipo 1, o una extensión difusa con una lesión más allá del lóbulo frontal o un patrón ictal generalizado o no localizado, hacen más difícil la remoción completa de la zona epileptógena, y esto caracteriza a la población con alto riesgo de recurrencia. ¿Qué pasa en los pacientes que son sometidos a cirugías del cuadrante posterior? Las resecciones parieto-occipitales en realidad son las cirugías de epilepsia menos frecuentes. El objetivo de este trabajo va a ser describir la evolución a largo plazo y nuevamente los factores predictores de recurrencia en este tipo de cirugías. Incluyeron a 57 pacientes con un año de seguimiento, y estos son los porcentajes que ellos vieron de libertad de crisis. Mejor que en el lóbulo frontal, no tan alto como en el temporal, pero bastante bien. Al año tuvieron una chance de libertad de crisis del 68% y a largo plazo baja un poco, pero sigue por encima del 50%. Y si uno los divide a las resecciones quirúrgicas, el lóbulo occipital es el que presenta mejor chance de libertad de crisis, por encima del 80%, las resecciones parieto-occipitales se le acercan mucho, y las resecciones parietales tienen porcentajes de libertad de crisis un poco más bajos, alrededor del 60 o 50% a largo plazo. Tratan de establecer ellos también qué factores de recurrencia de crisis, o en realidad vamos a presentarlo al revés, qué factores predictores de libertad de crisis encuentran en el análisis multivariado. Uno es la presencia de una lesión visible en la resonancia magnética, una displasia o un tumor, es un factor asociado con mayor libertad de crisis. La ausencia de actividad epileptiforme temporal prequirúrgica, o sea, de un área que se extienda por fuera del cuadrante posterior. La ausencia de esto es un factor asociado a libertad de crisis. El tipo de cirugía, cuando se puede hacer una lobectomía más extensa o una resección multilobar, que aumenta las chances obviamente de que uno pueda resecar la red epileptógena completa también. Y la ausencia de espigas de actividad epileptiforme en el electroencefalograma postquirúrgico. Entonces, vemos que el hallazgo de lesión en la resonancia magnética prequirúrgica es un factor constante de mejor pronóstico en las epilepsias extratemporales, ¿sí? No así en las temporales. Sin embargo, hasta el 30% de los pacientes con epilepsia focal fármaco resistente tienen resonancias normales. Y también sabemos que una resonancia de alta resolución puede ser normal en las displasias corticales tipo 1. Y estos pacientes son los que tienen peor pronóstico. Entonces, este grupo trató de ver qué otros tipos de estudios o qué otros estudios nos pueden ayudar un poco más a focalizar esta red epileptógena en estos pacientes donde uno no encuentra una lesión en resonancia. De buscar otras estrategias, digamos. Ellos evaluaron el pronóstico postquirúrgico en pacientes con epilepsia focal con resonancia normal y tratan de identificar factores pronósticos dentro de los diferentes resultados de otros estudios complementarios de fase 1. Incluyeron 89 pacientes con 2 años de seguimiento con epilepsias neocorticales. Excluyeron a todos los pacientes con epilepsia temporal mesial. Y todos obviamente con resonancia normal. ¿Y qué obtuvieron? Obtuvieron un 80% de pacientes que en el postquirúrgico tuvieron un buen pronóstico, entendido esto como clase de Engel 1-3, o sea, una
no libres de crisis, sino con una reducción mayor al 50%. El 47% de estos pacientes estuvo libre de crisis, y los porcentajes más altos de libertad de crisis fueron en la epilepsia neocortical temporal y la occipital, similar a los estudios anteriores, con una diferencia significativa en relación a la frontal y a las parietales, sin significancia estadística entre estos últimos dos grupos. Y evaluaron estas 4 modalidades diagnósticas para ver si alguna de ellas les podía brindar un factor predictor mayor de libertad de crisis. Estas modalidades fueron el electroencefalograma interictal, los hallazgos en el PEC, los hallazgos en el SPECT ictal y los hallazgos en el electroencefalograma ictal. Y en realidad no vieron que una de ellas les generara mayor ayuda o mayor factor pronóstico, sino lo que vieron fue que cuando las asociaban a estas diferentes modalidades y veían que había concordancia entre ellas, era lo que más lo que más se asociaba a libertad de crisis. La concordancia de 2 o más de estas modalidades diagnósticas se encontró en un 29 de los 42 pacientes que estaban libres de crisis versus 19 de los que no lo estaban. Entonces, ellos terminan diciendo que la correcta localización del área epileptógena es difícil en ausencia de una lesión estructural, que la epilepsia neocortical suele involucrar una red epileptógena amplia, con rápida propagación y muchas veces cercana a áreas elocuentes, y eso genera un mal pronóstico, pero la presencia de concordancia, y cuanto más concordancia entre diferentes modalidades diagnósticas existe, significa que la lesión epileptógena muestra su anormalidad en diferentes mecanismos fisiológicos, y a mayor concordancia entre las diferentes modalidades, mayor chance de que si yo reseco esa área, donde todas las diferentes modalidades se ponen de acuerdo para marcar, si yo reseco esa área, voy a poder dejar al paciente con más chance de libertad de crisis. Y acá, con respecto a libertad de crisis, lo último que les quiero mostrar es un score que desarrolló también el equipo de la Cleveland Clinic para tratar de establecer en un paciente puntual la chance que tiene ese paciente de quedar libre de crisis después de la cirugía. Ellos tratan, en función de todos los factores que venimos analizando, tratan de desarrollar una escala que permita predecir la evolución de la cirugía de epilepsia resectiva, teniendo en cuenta la complejidad individual de cada paciente en diferentes estadios de la evaluación prequirúrgica. Y establecen un score, que lo dividen en 2 partes. La primera parte incluye 4 factores. Uno es la frecuencia de crisis, y le va generando a cada factor un puntaje de 0 o 1. A score más alto, más chance de que ese paciente esté libre de crisis. Por ejemplo, con respecto a la frecuencia de crisis, le da 1 punto si el paciente tiene menos de 20 crisis al mes y 0 puntos si tiene más de 20. Con respecto a la resonancia magnética, le da 1 punto si esta es anormal, o sea, si identifica una lesión que sea capaz de generar las crisis epilépticas, y le da 0 puntos si es normal. Incluye también la duración de la epilepsia, le da 1 punto si tiene una duración menor a 5 años, y 0 si es mayor a 5 años, y incluye también la presencia de crisis tónico-clónicas generalizadas o no. Le da 1 punto si no las tiene, por un lado. Y después agrega otros 2 factores más que tratan de dar información sobre la complejidad global del paciente. Uno es el uso de electroencefalografía invasiva, le da 1 punto si no fue necesario usarlo, eso significa que fue claro con toda la evaluación prequirúrgica, todo apunta hacia una misma área y esa área puede ser resecada. Sin embargo, si yo necesito utilizar la exploración invasiva es porque hay varias hipótesis de área epileptógena que tengo que cerciorarme antes de realizar una resección. Y por otro lado, el lóbulo de resección, donde se realiza la resección. Vimos que en los extratemporales, como grupo en general, tiene una chance un poco más baja que las resecciones temporales de quedar libres de crisis. Le aplicaron este score a 466 pacientes,
39% eran resecciones temporales, 34% frontales y 28% del cuadrante posterior. Y vieron lo siguiente, que los pacientes que tenían un score de 0, la chance de libertad de crisis era del 37%. Si el score era de 1, era del 45%, si era de 2 era del 60%, y si tenía 3 o más puntos, ya era del 75%. El análisis de subgrupos por lóbulo de resección mantenía significancia en las resecciones temporales y frontales. Perdía significancia en el cuadrante posterior, pero seguía manteniendo la misma tendencia. Y los resultados fueron similares en niños y adultos. Entonces, si yo a mi paciente le aplico este score y mi score me da 0, voy a tener una chance de libertad postquirúrgica bastante baja, y sí o sí nos habla de que si uno quiere avanzar, igual voy a tener que derivar al paciente a un centro de alta complejidad y realizar más estudios. El 60% de los pacientes caían en las categorías 1 y 2. Y en estos casos también la chance de libertad de crisis, si bien es un poco más alta, tampoco no es excelente. Entonces sí o sí voy a necesitar otras modalidades diagnósticas no invasivas y también la derivación a centros de alta complejidad. Mientras que si el score me da 3 o 4, ya tengo una alta chance de libertad de crisis postquirúrgica. Cuando agregamos el uso de electroencefalografía invasiva y el lóbulo en el cual se realiza la resección, vemos que los porcentajes en realidad son similares. Si el score me sigue dando 0, la chance de libertad de crisis sigue siendo bastante baja. Si el score me da 1 a 3, aumenta a un 40 a 60%, y si el score me da por encima de 4 hasta 6, la chance de libertad de crisis aumenta muchísimo, entre un 75 y un 80%. Esto también mantuvo significancia entre niños y adultos. Vamos acá a tratar de aplicar este score a los pacientes que les presentamos al inicio, ¿sí? Esta es la paciente 1, que si ustedes recuerdan, es el caso presentado en la charla de Juan Ábalos, la paciente que tenía la esclerosis mesial temporal, que fue sometida a la resección, a la lobectomía temporal. Si uno le aplica el score a esta paciente, ella tenía más de 20 crisis al mes, eso le da un score de 0, tenía una resonancia anormal con la esclerosis mesial temporal, tenía una duración de la epilepsia de más de 5 años, no tenía crisis tónico-clónicas generalizadas, con lo cual se le da otro punto, suma 2. Tuvimos que hacer exploración invasiva, porque nos quedaban dudas sobre la lateralidad del inicio ictal, y el lóbulo de resección finalmente fue el temporal, con lo cual nuestra paciente genera un score de 3. Y ahora yo les quería ver qué porcentaje de estos pacientes les parece a ustedes que quedaría libre de crisis esta paciente si según este score. Los invitamos a todos ahora a contestar la encuesta que les va a aparecer en pantalla, a ver si estuvieron prestando atención, si siguen conectados o si están cocinando. Vamos a dar unos segundos a ver cómo van contestando. O sea, es una paciente con una epilepsia del lóbulo temporal que tenía como puntos negativos el hecho que tuvo que ir a exploración y por el otro lado que tenía crisis tónico-clónicas y varias crisis por mes. Lo vamos a cerrar acá y acá les muestro los resultados. Perfecto, muy bien. Bien, Gaby, ¿qué te parece? ¿Estuvieron bien? Sí, estuvieron bien, exactamente, con Bárbaro. 3 puntos. Bueno, gracias. Este score le habría dado a esta paciente entre un 40 a un 60% de chances de libertad de crisis. Después Tatiana nos va a contar cómo le fue. Bien. Vamos a hacer lo mismo con el segundo paciente. El segundo paciente, el paciente que tenía la lesión frontal basal, él tenía menos de 20 crisis al mes, eso le da un punto. Tenía también una resonancia anormal con esa lesión cavitada en la región orbitofrontal izquierda. Tenía una duración de epilepsia de más de 5 años. Él tenía crisis con progresión bilateral
secundaria, así que eso tampoco le da puntos. Necesitamos utilizar el eje invasivo, tampoco le da puntos. Y la resección finalmente fue extratemporal. Así que en este score el paciente daría 2 puntos. ¿Qué chance de libertad de crisis tiene este paciente? Según este mismo score. Perfecto, vamos a ver entonces. Los invitamos a responder la encuesta, en este caso, del segundo paciente. Este es un paciente con un escenario bastante diferente al anterior, ¿no? Después veremos si el score se acercó a la realidad o no. Bien, vamos a cortar acá y vamos a compartir los resultados. Bien. Gaby, ¿qué te parece? En realidad le da un poquito más alto, de 25 sería si tuviera 0 de score. Él tiene 2 puntos, así que en realidad le da un porcentaje similar a la paciente anterior, desde el 40 al 50%, 59%. Perfecto. Bueno, esto con respecto a la chance del control de las crisis postquirúrgicas. Vamos a hablar un poco del riesgo de las complicaciones, ya fuera de lo cognitivo, brevemente. Lo cognitivo ya lo hablamos en el lóbulo temporal. Esta es una revisión sistemática sobre las complicaciones que existen médicas, y luego vamos a hablar un poco de las neurológicas, que vemos en realidad que su frecuencia es bastante baja. Ninguna supera, salvo la fístula del líquido cefalorraquídeo, el 5%, las complicaciones menores, y las mayores un 1%. O sea, parece ser un procedimiento desde lo médico bastante seguro. Y en realidad, con respecto a las complicaciones neurológicas, también. Y también hay que tener en cuenta que los porcentajes de que los déficits neurológicos que aparecen con más frecuencia, que vemos acá, son los déficits campimétricos menores en general, que son cosas que el paciente a largo plazo va a ir compensando, y que sobre todo, y lo más importante, es que uno de esos déficits en general se los avisa al paciente y les dice que esto es una posibilidad, y en general el déficit campimétrico puede ser algo aceptado por la mayoría de los pacientes, no así una hemiparesia, por ejemplo, o un trastorno del lenguaje mayor. La frecuencia de estas complicaciones permanentes son bajas, no superan el 5%. En general, las complicaciones resultan en déficit transitorios que se van recuperando a lo largo del tiempo. La tasa de complicaciones permanentes asociadas con las resecciones temporales, que es la resección más frecuente, es muy baja. Y acá lo que quiero mencionarles, para ir terminando, es un trabajo que habla sobre las complicaciones psiquiátricas. Esto teniendo en cuenta también que las resecciones temporales, ¿no?, son las más frecuentes. Este es un estudio interesante porque es prospectivo de 85 pacientes que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico versus 68 que continuaron bajo tratamiento médico. 57% de este grupo tenía epilepsia del lóbulo temporal. Y vieron que el grupo quirúrgico tuvo una significativa reducción de las alteraciones psicopatológicas en relación al grupo médico. Hubo disminución en los síntomas de depresión y ansiedad, mientras que la ansiedad en realidad aumentó en el grupo médico. Y vieron también que los disturbios de novo fueron más frecuentes en el grupo de tratamiento médico. Y los factores más importantes predictores de esta declinación psiquiátrica luego de la cirugía fueron los síntomas psiquiátricos previos, y la cirugía en sí misma en realidad se evidenció que fue un factor protector. Entonces vemos que estos pacientes, así como en lo cognitivo habíamos visto que los pacientes que continuaban bajo tratamiento médico empeoraban también sus procesos de memoria, con respecto a las complicaciones psiquiátricas, los pacientes que continúan bajo tratamiento médico también van a ir empeorando, ¿no? Muchas veces la cirugía lo que hace es quizá adelantar un poco este deterioro, pero después se recupera si el paciente logra mejorar, reducir la frecuencia de sus crisis o quedar libre de crisis. Para concluir, entonces, vamos a hacer un raconto de todo lo que charlamos. La tasa de libertad de crisis en epilepsia del lóbulo temporal llega hasta el 80% durante el primer año, y no hay diferencias significativas entre los pacientes con o sin lesión en la resonancia magnética a corto plazo. Los factores que sugieran la presencia de una red epileptógena amplia indican una menor chance de libertad de crisis,
tanto en epilepsia del lóbulo temporal como en la del lóbulo frontal. La tasa de libertad de crisis en epilepsia extratemporal es menor, si bien hasta un 64% de los pacientes relata una reducción de crisis de más del 50% en la frecuencia de sus crisis, siendo mayor esto en la epilepsia del lóbulo occipital más que en la frontal y la parietal. Los factores que reflejan una pobre visualización de la zona epileptógena, como una resonancia normal o la presencia de una displasia cortical focal tipo 1, o una extensión difusa de la lesión, hacen más difícil su remoción completa y caracterizan a la población que tiene alto riesgo de recurrencia. En las cirugías del lóbulo temporal izquierdo hay un riesgo del 34 hasta un 44% de declinación en la memoria verbal y de la denominación, el doble que en las resecciones derechas. Y en la epilepsia del lóbulo temporal crónica se asocia también a un progresivo deterioro de la memoria. La cirugía, especialmente si no es exitosa, puede acelerarlo. Sin embargo, si es exitosa, esta declinación revierte, y más aún en los pacientes que tenían una alta reserva cognitiva previa. Existe poca chance de deterioro de funciones ejecutivas en las resecciones temporales. Y por ahora, acá terminamos. Voy a dejar paso a la doctora Tatiana Potes para que nos cuente cómo les fue a nuestros dos pacientes. Bien. Entonces, a nuestro primer paciente les contamos brevemente qué les pasó. El primero, 2 semanas después, tuvo una crisis que generalizó a tónico-clónica bilateral. Se le hizo una tomografía de cerebro que tenía un edema perilesional y desvío de la línea de 3 milímetros y un poco de sangrado en el lecho quirúrgico. Un mes después tuvo una necrosis del colgajo cutáneo, por lo que hubo que realizársele una colocación de un nuevo colgajo, y posteriormente evolucionó sin complicaciones. Actualmente está todavía en un Engel 1A. Cuando tuvo esta primera crisis con el edema, le aumentamos un poco la dosis de la carbamazepina, pero después se le redujo. Y en cuanto al paciente 2, bueno, recuerden que tenía esta medicación habitual inicial antes de la cirugía, que era con el levetiracetam, la lamotrigina, la cosamida y el clonazepam. Entonces lo que se le realizó fue la lobectomía orbitofrontal izquierda. Posteriormente, inmediato al día siguiente de la cirugía, tuvo cefalea, emesis y una paresia brachiocrural derecha leve. Se le hizo una tomografía de cerebro que tenía una desviación de la línea media de 3.7 milímetros. En el laboratorio tenía un sodio de 134, se consideró que podía ser un síndrome perdedor de sal, por lo cual se le inició fludrocortisona. De esto evolucionó bien, se le dio de alta sin otras complicaciones, y en noviembre de ese mismo año se le intenta la reducción de la lamotrigina, lográndose suspender completamente sin ninguna complicación. Después, un año después, se le inicia la reducción de la lacosamida, pero presentó una crisis. Entonces, lo que se hizo fue volver a su dosis habitual de lacosamida. Y un año después, más o menos un año larguito, se le intentó la reducción esta vez, pero del levetiracetam. Como siempre, intentamos dejar la medicación que le ha hecho más efecto al paciente, entonces probamos esta vez con el levetiracetam. Fíjense que de 3.000 que recibía, se logró bajar hasta 1.000. Se probó hasta 500, pero tuvo nuevamente una crisis, así que se le dejó en 1.000 y actualmente el paciente está con levetiracetam 1.000 y la cosamida 400. Esta es la resonancia posterior, donde se evidencia la lobectomía. Y fíjense el electroencefalograma actual, que lo único que muestra es una lentificación intermitente en la región frontal izquierda y un efecto de brecha, todos hallazgos normales en contexto de una cirugía. Recuerden que tenía antes todo el complejo de punta onda y todo eso se fue con la cirugía. Listo. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muy buenas las presentaciones. Mientras ibas hablando, Gabriela, surgió una pregunta del auditorio que preguntaban si se toman en cuenta por momento los factores psiquiátricos para la evolución postquirúrgica. Digamos, como un factor predictor, ¿no? Como un factor predictor en cuanto a libertad de crisis, no. Libertad de crisis. Ok. Sí, no, lo que preguntaban era si en algún momento la libertad la patología psiquiátrica previa
ayudaba para determinar si era candidato o no y si tenía más chances o menos chances de quedar libre de crisis. No, con respecto a libertad de crisis, no. Sí, obviamente que los factores psiquiátricos es algo que hay que evaluar en el prequirúrgico si el paciente tiene antecedentes, si el paciente va a ser sometido a una resección y ver las chances en función del área que uno piensa resecar, ver si esa resección tiene capacidad de empeorar los síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, uno sabe que muchas veces en las resecciones del lóbulo temporal, sobre todo del derecho, puede asociarse a empeoramientos de cuadros depresivos, generar cuadros psicóticos y demás, sobre todo en los primeros momentos de la cirugía. Por eso hay que evaluarlo, hay que hacer una evaluación psiquiátrica o de los síntomas depresivos también, y hacer un seguimiento posquirúrgico. Pero no es que por tenerlos o no tenerlos va a ser distinta la evolución en cuanto a libertad de crisis. Perfecto. Si anteriormente, digamos, en un principio de todo esto, se consideraba como un factor excluyente el hecho de tener una patología psiquiátrica, ¿no? Cuando comienza la movida, la cirugía de epilepsia. Pero hoy por hoy ya se sabe que no, que el hecho de tener una patología psiquiátrica preexistente no implica que no se pueda realizar un tratamiento quirúrgico. Y no influiría tanto en el AUCA, como bien dijiste, sino más vale en la evolución que uno tiene que prestar atención. Otra de las preguntas sería, ¿cómo hacemos con la medicación? ¿No? Porque el paciente, por lo general, alguno de ellos, llega con la ilusión de me opero y dejo los remedios. Y a veces uno tiene que asesorarlos que no es tan así. Entonces, ¿cómo manejarías el tema de la discontinuación del fármaco? Sí, esa es una idea que muy frecuentemente los pacientes tienen. Me dicen, me quiero operar porque no quiero tomar más remedios. Y hay que aclararles desde el inicio que ese no es el objetivo de la cirugía. El objetivo de la cirugía de epilepsia es mejorar el control de sus crisis, o sea, que reduzcan o que desaparezcan. Idealmente que desaparezcan, pero no dejarlos sin medicación. Muchas veces cuando el paciente en general mantenemos el mismo esquema de medicación, o a veces se reduce un poquito nada más durante el primer año, pero en general lo mantenemos durante los primeros 2 años posquirúrgicos. Si el paciente está libre completamente de crisis, a partir de ahí se puede ir reduciendo. Muy pocos pacientes logran quedar sin crisis y sin medicación, pero esto no pasa más allá de los 4 o 5 años, digamos, desde la cirugía que lo logran, y esa expectativa hay que sacársela de la cabeza al paciente. El objetivo es controlar las crisis, pero la gran mayoría siguen tomando medicación. Es cierto que muchos de ellos con un esquema más simplificado, los que andan bien, ¿no? Pero bueno, es una idea que hay que borrarle de inicio por las dudas al paciente, que sepan que ese no es el objetivo de la cirugía. Así es, ¿no? Eso es una de las cuestiones que más hay que aclararles. Creo que siempre hay que reafirmar que no necesariamente van a dejar la medicación, que ese no tiene que ser el objetivo, y en segundo lugar, que no todo el mundo le va a ir bien con la cirugía, ¿no? Porque muchos pacientes creen que me opero y ya está, y nunca más voy a tener nada, y en realidad uno debe darle estos datos de qué posibilidades tiene reales, para que la frustración posterior no sea tan marcada, ¿no? Porque eso también después influye en forma negativa. Bien, si vos tuvieras un paciente con una epilepsia temporal, por ejemplo, ponele mesial, unilateral, y tuvieras que decidir entre un tratamiento de neuromodulación, como vimos la semana pasada, versus el tratamiento quirúrgico, ¿por qué optarías? Por el tratamiento quirúrgico, sin dudas, es el que más, en ese paciente puntual, es el que más chance, de hecho, son los candidatos ideales, los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial para una resección quirúrgica, son los que acercan una chance de libertad de crisis cercana al 80%, versus los tratamientos con neuromodulación, los reservamos para los pacientes que no son candidatos a cirugía resectiva, por la causa que sea, porque porque son multifocales, o porque están en el área epiléptica está en un área elocuente que no se puede resecar y demás. Pero las chances de mejoría de las crisis son menores con los procedimientos de neuromodulación. Entonces, si yo puedo resecar el área epileptógena que estoy sospechando, ese va a ser siempre el procedimiento que más chance de libertad de crisis le va a brindar al paciente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Y antes de cerrar, porque ya estamos en horario, tan solo decirles a todos la importancia de la resonancia, ¿no? El hecho de evaluar la resonancia, primero de obtener una buena resonancia con un buen protocolo, sobre todo,
Si tienen un 3T es la mejor, pero si lo que tienen a disposición es 1.5, con buenos cortes es lo mismo, tienen muy buena sensibilidad. Y en segundo lugar, la fundamental de un neuroradiólogo, ¿no? De alguien que la evalúe y la mire con mucho detenimiento. Porque hay una gran diferencia cuando el paciente tiene algo en la resonancia o cuando no, con respecto a cómo le va a ir luego de una cirugía. Bueno, con esto entonces vamos a dar por cerrada la tercera charla, la penúltima. Los vamos a esperar a todos para finalizar este ciclo la semana que viene. Les agradezco a todos muchísimo el hecho de estar con nosotros y acompañarnos, y especialmente, obviamente, a toda la gente de Casasco que nos dan este espacio, nos acompañan y la verdad que nos miman demasiado. Bueno, muchas gracias y buenas noches.